Y continuamos con más de El Café de la Mañana y entramos ya a nuestro primer tema de profesionales de la salud. Una bacteria muy conocida año tras año, siglo tras siglo, ha pasado fronteras y también esa gran barrera biológica. Y esto la hace muy importante. La tuberculosis es una de las enfermedades prevalentes que aún continúa aquejando a gran parte de la población y hoy en el Café de la Mañana precisamente queremos hablar sobre ella. Por eso está con nosotros el doctor Jürg, que es director del Departamento de Pediatría de la Universidad Industrial de Santander y se encuentra hoy con nosotros. Bienvenido al Café de la Mañana. Andrés, muchas gracias por la invitación a este programa, muy visto por todos nosotros santanderianos y en muchos sitios, y pues espero llenar las expectativas con este tema tan importante como es la tuberculosis. Bueno, comencemos hablando históricamente sobre la tuberculosis. Sabemos que es una enfermedad que ha pasado gran cantidad de generaciones, gran cantidad de barreras, tanto así que afectó a artistas, a diferentes pintores, a diferentes cantantes y personas muy reconocidas de época, como Shakespeare y demás. Parecía que era un problema que realmente afectaba a la población de manera irregular y se vio impregnado en diferentes guerras. En Estados Unidos fue un país donde las personas que padecían la enfermedad estaban en un momento de cuarentena, se alejaban de su familia, se alejaban de su vida. Históricamente esta enfermedad, ¿cómo ha trascendido hasta el día de hoy? Este es un bacilo o bacteria muy resistente a muchas de las condiciones ambientales y además de eso podría uno decir que es inteligente y viene ganando formas de cómo defenderse para evitar que sea controlada totalmente, y ese es uno de los problemas que existe actualmente. Usted muy bien lo dijo, históricamente incluso se describen momias egipcias, Nefertiti por ejemplo, que fuera portadora del bacilo de la tuberculosis. Hay estudios muy importantes hechos por británicos que tratan de demostrar esto, y a lo largo del tiempo estadistas, poetas, músicos, emperadores, mejor dicho, no respetan ninguna condición. Hay algunas capacidad de afectar a algunos núcleos poblacionales que tienen más factores de riesgo, pero definitivamente puede afectar a cualquier persona. Incluso se decía si Simón Bolívar tuvo o no tuberculosis, Napoleón Bonaparte, médicos muy importantes para nosotros en la historia de la medicina, el que nos enseñó a auscultar el pulmoncito, el doctor Laennec, padeció la tuberculosis, muchos artistas, incluso hay un tango que se llama Tuberculosis. Hay cosas bien interesantes desde el punto de vista histórico alrededor de la tuberculosis. Pero si ya la traemos a la realidad, queremos hablar de precisamente cómo no padecer esta enfermedad. Exacto. Y la pregunta es, ¿cómo me puedo contagiar yo de tuberculosis? Principalmente es la vía inhalatoria, ¿sí? Esa es una bacteria o un bacilo, del término más exacto, que se disemina a través de las gotitas que una persona que porte la bacteria tose, y esas gotitas viajan con la bacteria o el bacilo dentro de ellas, y una persona que está en condición de recibirla la inhala, y si tiene alguna predisposición desde el punto de vista de salud, pues ingresa esa bacteria. Uno puede inicialmente defenderse o no defenderse. Entonces la bacteria puede entrar si uno tiene una buena condición inmunológica, el organismo se defiende, y si uno está en condición de inmunosupresión o de alguna condición que permita que esa bacteria ingrese al organismo, ya se comienza a padecer la enfermedad. Estoy yo en el Café de la Mañana y resulta que estoy tomándome mi cafecito de siempre y me lo tomo, pero dentro de él está la bacteria. ¿Entra la bacteria al cuerpo y de qué manera se comporta? ¿Cuál es ese daño que hace o a qué lugar va directamente? No es exactamente preciso que, por ejemplo, a través de un café yo pueda adquirir la contaminación y la infección. Es más por las gotitas que están en suspensión que uno inhala del medio ambiente. Es muy raro que se transmita por comida, que yo le pase la mano al otro. Y se me pasó la bacteria. Básicamente son las gotitas que uno inhala, ¿sí? Es viral. Y es una bacteria, ¿sí? Y entonces esa bacteria se inhala y comienza la infección o la enfermedad según la condición de cada paciente. Relacionamos la tuberculosis con el pulmón, y es que el pulmón tal vez es el primer órgano o el órgano más común al que afecta la tuberculosis, pero no es el único órgano y no siempre va hacia este lugar. Sí, no, el bacilo, la bacteria puede ingresar usualmente por el pulmón, a veces también por piel, por alguna herida que se contamina con la Mycobacteria tuberculosa, que es realmente el nombre del bacilo que produce la enfermedad.
Y al llegar al pulmón, ella puede diseminarse a muchos sitios del organismo, depende de la condición de la persona. Suele quedarse en el pulmón, el órgano blanco, como decimos nosotros en medicina, es el pulmón, pero puede ir al cerebro, puede ir al riñón, puede ir al hígado, a los huesos, a muchos sitios en donde puede causar la enfermedad. Antes de prevenir, hay que decir, si tengo los síntomas, ¿cuáles son esos síntomas que de pronto me relacionan con la enfermedad? Como hemos dicho que el órgano blanco es el pulmón, la mayoría de los síntomas cuando uno sospecha la enfermedad son respiratorios. Entonces, una persona que tose por más de 15 días, es decir, lo que nosotros llamamos sintomático respiratorio, podría uno comenzar a pensar, hey, cuidado, esa persona puede tener tuberculosis. Sí. Una persona que tiene fiebre persistente, es una de las causas de fiebre persistente es la tuberculosis. Una persona que pierde peso o no gana peso y además de eso tiene síntomas respiratorios, uno está en la obligación en primer lugar de pensar en tuberculosis. Y también las manifestaciones pueden depender del órgano afectado. Se podría manifestar como una convulsión si hay una tuberculosis meningea o en el cerebro. Se podría manifestar como sangre en la orina si hay una tuberculosis en el riñón. Se podría manifestar como deformidad en la columna e incapacidad para mover las extremidades si hay compromiso de la columna y de la médula espinal, lo que llamamos una mal de Pot. Es muy variable una cojera por una tuberculosis de cadera. En fin, es muy variable la forma de presentación, pero principalmente fiebre, tos persistente, pérdida o no ganancia de peso, como el órgano blanco es el pulmón, son los síntomas cardinales que le avisan a uno que puede uno tener una tuberculosis. Bueno, si usted tiene alguno de estos síntomas, es mejor que consulte a su médico general o pida una cita con un neumólogo, que es el especialista que trata esta enfermedad. Puntualmente también decimos en la casa, bueno, estamos escuchando que hay una gran cantidad de formas de contagiarme. Eso quiere decir que yo puedo estar en la calle y por el ambiente fácilmente puedo adquirir la enfermedad. Realmente se requiere un contacto un poquito más estrecho. Más fuerte. Sí, se dice que al menos durante 4 horas uno debe convivir con una persona que tiene tuberculosis en un espacio que está relativamente cerrado, en donde, como ya mencionamos anteriormente, las partículas que uno exhala se mantienen en suspensión y uno durante ese tiempo puede estarlas inhalando. En una habitación, exactamente, en un cine. En un cine, una película bien larga, una de esas sagas que uno a veces se demora viendo por ahí. Y además tiene que tener en cuenta las condiciones de ventilación de los sitios y el hacinamiento realmente, ¿no? Bueno, pero uno dice, si es tan fácil de contagiarse, qué pereza entonces andar con tapaboca todo el tiempo, o pendiente de dónde estoy o quién está alrededor mío. ¿Se puede prevenir la tuberculosis? Sí, la tuberculosis no hay duda que se puede prevenir. Lo primero es hacer conciencia que si uno tiene síntomas como los que anteriormente enunciamos, pues uno consulte oportunamente al médico de confianza para que él dirija el diagnóstico y pueda descartar si se trata o no se trata de una tuberculosis, porque no vamos tampoco a generar alarmismo de que toda persona que está tosiendo y que tiene fiebre, aléjese, no me toque. es el que tiene tuberculosis, de una vez lo alejan. De hecho, fue una enfermedad estigmatizante, pero no debe serlo. Como cualquier otra enfermedad infectocontagiosa, tiene forma de prevenirlo. Ya se trata. Una vacuna y tiene forma de tratarla. Pero hay dificultades porque, por ejemplo, por la epidemia de SIDA, condición de inmunosupresión, es mucho más fácil que muchas personas la puedan tener y la puedan transmitir. La bacteria, como dije hace un rato, se vuelve inteligente, entre comillas, sí, y se defiende y se hace resistente a muchos de los medicamentos que se emplean para tratarla. Ese es un tema también complicado de manejar hoy día, pero bueno, estamos luchando contra ella y esa es la intención nuestra, controlarla. Le voy a contar algo personal. Yo a mis 12 años tuve neumonía pleural y hay enfermedades relacionadas también con el pulmón, en este caso cuando hablamos de la tuberculosis y su relación con el pulmón, que pueden llevar a que esta enfermedad se dé. Yo tuve principios de tuberculosis, afortunadamente fui tratado a los 12 años de la manera correcta, que además es un tratamiento muy complicado, también muy difícil, de antibióticos muy fuertes. Enfermedades como la rinitis, enfermedades como la sinusitis, problemas de bronquios y demás, me pueden hacer propenso a que la tuberculosis se desarrolle de una mejor forma, que es lo que no queremos. No, realmente no. Una persona que tenga rinitis, sinusitis, asma o cualquier otra condición respiratoria no tiene más predisposición que cualquier persona de la población general para tener tuberculosis. Las personas que sí tienen más riesgo son las personas que tienen inmunocompromiso.
Ya hablaba hace un ratico de las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero pueden ser, por ejemplo, personas con diabetes, con insuficiencia renal crónica, que tienen un cáncer, están en quimioterapia, que están inmunocomprometidos. Cualquiera de las causas de inmunocompromiso hacen que sea más susceptible, un niño desnutrido, por ejemplo, lamentablemente, hacen más susceptible a esa persona para tener tuberculosis. Y lo grave del caso, Doc, es que cuando tenemos esta enfermedad y cuando entra la bacteria de la tuberculosis, al unirse estas dos bacterias, el tratamiento se vuelve bastante complejo, complicado y en mayor de los casos, muy pocas personas pueden salvarse porque el tratamiento es muy fuerte también. Se puede tratar y afortunadamente la mayoría de los casos de tuberculosis todavía son, digamos que fármacosensibles. Usted lo ha mencionado varias veces, es un tratamiento largo, es mínimo 6 meses. Hay 2 fases usualmente, eso para la tuberculosis sensible, una primera fase que dura 2 meses y una segunda fase de 4 meses. En la primera fase usualmente se emplean 4 medicamentos, en la segunda fase 2 medicamentos. Esto para los que son sensibles. Otro cuento es cuando hablamos de tuberculosis resistente, en donde el tratamiento es bien complejo, puede ser mucho más largo que 6 meses, hasta 12 a 24 meses, aunque hoy día la tendencia es irlos acortando. Y además de eso, no solamente con medicamentos, hay que evaluar la condición nutricional, la condición inmunológica, la condición social de la persona para lograr controlar y tratar la enfermedad. Muy bien, 7:28 de la mañana y ya tenemos nuestra primera llamada de algún televidente que quiere consultar algo. En este caso es Edilma, que nos llama desde algún lugar de Colombia. Edilma, muy buenos días. Edilma, buenos días. Edilma, ¿de dónde nos llamas? De Bucaramanga. De Bucaramanga. Bueno, ahí está el doctor para escucharte sobre tu pregunta o opinión sobre el tema. Sí. Es que quiero saber, es que mi papá sufrió de tuberculosis y yo estuve cuidándolo bastante tiempo. En mi familia, mi hermano y otra hermana también han sufrido de eso. Quiero preguntar si yo tengo probabilidad de sufrir de eso también. Pues la probabilidad de una persona que ha convivido con alguien que tiene tuberculosis, de padecerla, es obviamente mayor a una persona que no ha convivido con alguien que tenga tuberculosis. Pero obviamente depende, como ya dijimos, de la condición de inmunidad, es decir, de defensa que tenga el organismo de cada quien. Entonces, si usted ha sido una persona que ha sido sana, que no tiene alguna enfermedad que llamamos debilitante, que produzca mayor riesgo, pues el riesgo no es mayor. Sin embargo, si ha tenido alguno de los síntomas que hemos enunciado anteriormente en el programa, la recomendación sí es que acudan a su médico de confianza y les haga un estudio para ver si se trata de una tuberculosis. Eso es lo que nosotros llamamos en política de salud el estudio de los contactos. Es muy importante que cuando haya una persona con tuberculosis se estudie a las personas que están en el entorno para averiguar si esas personas pueden estar sufriendo o no de una tuberculosis. Bueno, como el caso de Dilma, hay cientos de personas que tienen contacto con personas de la tercera edad, con niños, son niñeras, son personas que se encargan de estar en lugares donde están los abuelitos, pediátricos y demás. ¿Qué cuidados deben tener estas personas para de pronto estar lo más salvas posible de no infectarse de la enfermedad? Pues si se sabe que esa persona tiene tuberculosis, lo primero es que esa persona tiene que estar en tratamiento. ¿Hay alguna vacuna? Bueno, la vacuna realmente se aplica en el recién nacido. Es la primera vacuna que se aplica en el niño. La BCG, vacuna de bacilo de Calmette-Guerin, así se llama, y esa vacuna se aplica apenas nace el niño y esa vacuna lo que va a hacer es que disminuye la forma de presentación grave de la tuberculosis. Es decir, no es que proteja 100%, puede proteger hasta entre un 30 y un 50% contra la adquisición de la tuberculosis pulmonar, pero la hace una presentación, digamos que menos severa, pero protege contra las formas severas como la tuberculosis meningia, como la tuberculosis que llamamos miliar, que es la diseminación por todo el organismo. Entonces, las frena. Sí, y atenúa la manifestación y disminuye la presentación hasta un 70-80%. No tenemos una mejor vacuna hasta el momento que es BCG, por lo tanto seguimos promoviéndola en nuestro país, no la aplican en todos los países, pero en nuestro país, en donde la tuberculosis es una realidad, nosotros seguimos promocionándola como obligatoria en el programa ampliado de inmunizaciones de vacunación nacional. Doc, ya para terminar, ¿cómo estamos en el tema de tuberculosis en Santander? En Santander, según las estadísticas que nos da la Secretaría de Salud Departamental,
hay aproximadamente entre 500 y 700 casos nuevos por año, Wow. que es una cifra no despreciable. Hace poco, el pasado 21 de marzo, se realizó un foro Sí. educativo en el Auditorio Fundadores de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander, organizado por la Secretaría de Salud y por el Departamento de Medicina Interna de la UIS, y se describieron los aspectos epidemiológicos y se mostraron esas cifras. Bucaramanga es el municipio que más tiene tuberculosis, obviamente por ser el sitio de mayor concentración poblacional. Y porque existen las condiciones de desplazamiento, de Cines hacinamiento, y más fácil propagación. de más fácil propagación. Pero hay mucho que hacer por la tuberculosis definitivamente. Doctor, es usted muy amable, mil gracias. Con mucho gusto. Canaltro.com